Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Efesios 1, 17, 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora vamos a Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre que estás en gloria, en esta hora de la tarde agradecemos este tiempo que tú nos permites de poder bendecir tu nombre, Señor. Llegado la hora de poder escuchar tu palabra, pido que me ayudes, dame la capacidad de poder darme a entender que tu nombre sea glorificado, Señor, y nuestras vidas edificadas. Gracias, Padre, por este privilegio que me concede. Gracias, Señor. Toma control de este tiempo y ayúdenos, Señor, a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos considerando el tema, hermano, los lenguajes del Espíritu, el lenguaje de la fe. En Efesios 1, 17 dice que los ojos de nuestro entendimiento se abran. Y solamente puede hacerse eso posible, hermano, a través de un conocimiento de Dios. La ceguera espiritual es una de las cosas con las cuales tenemos que lidiar, especialmente en estos tiempos en que estamos, hermano, por la apostasía. Pero el conocimiento de Dios, que es luz, nos mantiene libre de ceguera. El Espíritu Santo tiene el propósito de poder dar a conocer a Dios. Eso es algo maravilloso, como la Trinidad, hermano, tiene sus funciones específicas. Y el Espíritu Santo tiene uno de los ministerios más preciosos, que es dar a conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. En 1 Corintios 2:10 dice claramente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que, teniendo el Espíritu Santo, tenemos la bendición de poder conocer a Dios, hermano. Ahora bien, para que una persona pueda comunicarse con otra, es necesario familiarizarnos con su lenguaje, ¿verdad? Y por eso es importante, hermano, saber cómo habla el Espíritu Santo, cómo se expresa, cómo se comunica con nosotros. Y hemos estado hablando de varios aspectos, pero ahora quiero enfocarme en el lenguaje de la fe, que es una de las formas en las cuales el Espíritu se comunica con nosotros. Pero antes de eso, quiero dar una definición del término lenguaje, hermano. Yo me encontré con esta definición, que el lenguaje es el idioma, el habla de un determinado país mediante el cual sus ciudadanos expresan sus pensamientos, sentimientos, por medio de la palabra que tienen en común. Por ejemplo, nosotros somos ciudadanos de este país llamado El Salvador, y todos tenemos en común un lenguaje, hermano, que es el idioma español. El idioma español. Cuando se produce, hermano, el milagro de la salvación o el nuevo nacimiento, suceden dos cosas trascendentales en un hombre. Primero, Dios se convierte en nuestro Padre. Y segundo, somos trasladados a un reino de luz donde Él mora.
Y eso lo tenemos en la Escritura. Nuestro Dios ya no es alguien al cual es nuestro creador, sino que ahora se convierte en ¿qué? En nuestro Padre. Y ese es un privilegio maravilloso, hermano. Y eso es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Dios se convierte en nuestro Padre, viene el Señor y como estábamos en un reino de oscuridad, nos traslada al reino de su amado Hijo. Pero como yo les decía, en todo reino hay un idioma. En todo reino hay un lenguaje. Yo les ponía el ejemplo de nuestro país, que maneja el idioma español. Pues bien, el idioma del reino no es un idioma terreno. Se le llama un lenguaje de fe, hermano. A lo que nosotros conocemos palabra de Dios. La palabra de Dios, escuche bien lo que le voy a decir, es el lenguaje que debemos de hablar nosotros, los ciudadanos de ese reino. Quiero que vaya a Romanos 10:17 porque tenemos una exhortación de aprender ese idioma, aprender ese lenguaje. Así como el idioma español es adquirido, porque uno aprende el idioma, hermano. Uno lo va aprendiendo, uno lo estudia, etcétera, se perfecciona. Lo mismo sucede en el reino de Dios al cual nosotros pertenecemos. Se nos exhorta a oír palabra de Dios. Se nos exhorta a escudriñar palabra. ¿Con qué finalidad? Para que estemos familiarizados con el lenguaje que se habla en ese reino. Que repito, es palabra de Dios. El lenguaje que se habla en ese reino es palabra de Dios. Romanos 10:17, ya lo tiene. Dice, así que la fe es ¿por qué? Mire, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice Cristo, escudriñar las escrituras porque en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, repito, es el lenguaje de fe que se habla en el reino. Eso es algo que debemos de tener presente. Y es aquí, hermano, donde tenemos un problema y grave. Estamos tan familiarizados con el lenguaje de este mundo que somos víctimas de él. El lenguaje de este mundo son malas noticias. Pero los que somos ciudadanos del reino somos portadores de buenas noticias. Por eso es que se nos llama evangélico. Porque evangelio significa buenas nuevas. Así que cuando se nos dice que somos evangélicos, se nos está diciendo que debemos de manejar un idioma que se maneje en el reino de los cielos y que no está viciado por este mundo. Es un lenguaje que porta buenas nuevas, buenas noticias. Todo lo contrario al lenguaje que se maneja en este mundo, que es un lenguaje de fatalidad. Y obviamente ese lenguaje genera actitudes en nosotros que nos pueden llevar hasta la muerte, hermano. Actitudes como la ansiedad, el afán, el temor, repito, nos pueden llevar precisamente a enfermedades y eventualmente a una muerte física, por no decir espiritual. Ahora escuchen lo que le voy a decir. El propósito de estar familiarizado con el lenguaje del reino de nuestro Salvador es no evadir e ignorar los problemas, sino enfrentarlos con una actitud correcta, que es lo que proporciona el lenguaje de fe. El lenguaje de fe tiene el propósito, hermano mío, de crear en nosotros actitudes para enfrentar nuestra realidad presente aquí en este mundo caído. Actitudes como la paz, como la confianza.
Son cosas, hermanos, que se dan precisamente cuando manejamos el lenguaje de fe. Si yo manejo el lenguaje de este mundo, yo voy a tener todo lo contrario. Yo voy a tener ansiedades, yo voy a tener temores, enfermedades, eventualmente la muerte. Pero si yo manejo el lenguaje de la fe, voy a contrarrestar el lenguaje que se maneja en este mundo a través de ese lenguaje en el reino, que es un lenguaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Quiero que vaya conmigo, voy a dar ejemplos de cómo el lenguaje de Dios, cómo la palabra de Dios puede contribuir precisamente a esto de enfrentar la realidad presente y ayudarnos a tener actitudes correctas. ¿Qué es el propósito del lenguaje de fe? Salmo 112, 7, 8, por favor, leamos. Dice: aquí hay una promesa, esta es una palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que esta es palabra de Dios? Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. Así que esta es palabra de Dios. En otras palabras, el lenguaje de ¿qué? De fe. Este es el lenguaje de fe puro. Este es el lenguaje que maneja el reino y que nosotros aquí en esta tierra debemos de manejar. Dice así: no tendrás, ¿qué dice, amado? No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme. Esta es una promesa a los que temen a Jehová, a los que tienen un temor reverente a Él. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Ahora, note esto. El lenguaje de fe, es decir, esa palabra no ignora ni evade el problema. Dice que van a venir malas noticias. Dice que van a venirte malas noticias. El lenguaje de fe no evade ni ignora el problema. Lo enfrenta con una actitud correcta. Actitud que nace del lenguaje de fe. Ahora, veámoslo esto aquí. Fíjese bien. Cuando es un lenguaje del mundo, provee una actitud de ansiedad y de temor, como dice ahí. Toda mala noticia genera temor. Pero cuando yo estoy anclado al lenguaje de fe, aunque venga la mala noticia, yo ya no la voy a enfrentar con temor, si yo, al contrario, yo lo voy a enfrentar con, ¿cómo dice allí? Con confianza. Mire, y con seguridad de la victoria. Por eso es que dice el versículo: no tendrá temor de mala noticia, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ese es lo que hace el lenguaje de fe. Ese es lo que hace una promesa de Dios a cada uno de los ciudadanos del reino. En vez de proporcionarte temor, la mala noticia, una persona que tiene su mente allá en los cielos, esta promesa le va a generar ¿qué? No temor, sino confianza y seguridad en su Dios, que lo va a guardar y lo va a proteger independientemente de qué mala noticia sea. Me estoy dando a entender de cómo funciona el lenguaje de la fe en este reino caído en que estamos, en este mundo caído en que estamos. Por eso es importante manejar el lenguaje de la fe, para no caer con una crisis mental, emocional, etcétera, por causa, hermano, de las malas noticias. Quiero que veamos ahora otro versículo. Juan 14, 27. Vuelvo a repetirles, ¿es palabra de Dios este versículo? Claro que es palabra de Dios. En otras palabras, es lenguaje de fe. Esa palabra se convierte en mí, ¿en qué? En mi lenguaje. Así como la gente, usted se fijó en esta situación y la gente te empieza a invadir con tanto problema y dificultad y quiere que tú, ¿verdad?, vuelvas a ellos con la misma actitud de pesimismo, de negativismo, etcétera. Pero cuando manejamos un lenguaje de fe, no vamos a permitir que la gente negativa, ni pesimista, ni fatalista nos robe la paz.
y nuestra confianza en nuestro Dios. Por eso es importante manejar lenguaje de fe. Ahí tenemos otro lenguaje de fe. Juan 14:27, es la palabra de Dios esta. Y Cristo dice a todos los sus seguidores, les da esta promesa maravillosa. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y qué dice allí? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También Cristo añadió esto en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pregunto, ¿será que el lenguaje de fe ignora o evade el problema ahí? ¿Verdad que no lo está ignorando? ¿Verdad que no lo está evadiendo? Claramente dice, hermano, que en este mundo pueden haber situaciones que te turben. Pueden haber situaciones en las cuales provoque aflicción. Pero el propósito de darte este código de comunicación, el lenguaje del reino, la palabra de Dios, es contrarrestar esa ansiedad por la paz. Es contrarrestar, hermano mío, esa desconfianza en el futuro por confianza en nuestro Dios, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario al mundo. Y por lo tanto nosotros, como dice la Escritura, también lo hemos vencido por los méritos de Él. Cuando yo estoy manejando este lenguaje de fe, pueden venir, repito, situaciones que traten de turbarte, porque ese es el lenguaje del mundo. Trae consigo actitudes tóxicas como la ansiedad, temores, etcétera. Pero el lenguaje de fe no trae actitudes tóxicas, sino que la resuelve de una forma maravillosa y implanta en nosotros una actitud de confianza y de paz. ¿Estamos entendiendo esta situación? De cómo el lenguaje de fe nos guarda de las malas noticias de este mundo. Y repito, el lenguaje de fe no va a evadir el problema, como muchas veces nosotros pretendemos hacernos. Tenemos una enfermedad y decimos: yo no tengo esa enfermedad, yo no tengo esa enfermedad, yo no tengo esa enfermedad. Eso es negar una realidad. La fe no niega realidades, las enfrenta y te da poder para tener la actitud correcta de cómo enfrentarlas. Esa es la fe. ¿Me estoy dando a entender? Esa doctrina falsa de la confesión positiva no es bíblico. Eso de que confiésalo y decláralo y tómalo, eso es mentira, hermano. ¿Me escucha? Porque la fe jamás va a evadir la realidad presente. Estamos en un mundo que viene con aflicciones para nosotros. Estamos en un mundo que constantemente habla de guerras y de turbulencias, etcétera. Pero el reino al cual nosotros pertenecemos es un reino de paz. Es un reino donde hay estabilidad, donde hay bonanza. ¿Me escucha? Y por eso nosotros nos podemos mantener confiados y serenos. Y usted me puede decir: ay, hermano, fácil es decirlo. Yo sé, hermano, yo he estado también en las mismas situaciones que usted en un momento dado de su vida. Fácil es decirlo, pero qué difícil es tenerlo ahí, ¿verdad? Pero uno va aprendiendo. Uno debe de aprender a manejar ese lenguaje de fe. Eso no te viene así de presto y decimos: oh, vea, ahorita. No, eso tenemos que practicarlo. Estás en el problema, estás en el lío. En vez de declarar fatalidad, negativismo, pobreza, miseria, etcétera, uno viene y contrarresta eso a través de una promesa. Y esa promesa genera en mí paz, genera en mí confianza. Ese es un lenguaje de fe. Ese es el propósito del lenguaje de fe. Cuando Cristo dijo: estamos en el mundo, pero no somos de él. Allí en Juan 17, 15, 16 habla de eso. Lo que quería decir es que
Aprendamos a enfrentar este mundo físico con otro tipo de lenguaje. Fíjese bien lo que le digo. Estamos en el mundo, pero no somos de él. ¿Qué quiere decir Cristo? No es que el Señor nos va a sacar de este mundo. Tenemos que enfrentar a este mundo caído, pero enfrentarlo con el lenguaje apropiado. No con el lenguaje que se maneja en el mundo de fatalidad, sino con el lenguaje que se maneja en el reino de los cielos al cual yo pertenezco, que es un lenguaje de fe, donde declaramos palabra de Dios. Y esa me ayuda a mí a tener la actitud correcta en la adversidad. Amén. Solo a través de un lenguaje de fe vamos a lograr ese sistema del mundo, hermano, que trae sus malas noticias. Pero, repito, lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que prefiere seguir oyendo el lenguaje de este mundo, fíjese. Porque estamos en ese peligro. Como todavía estamos en este mundo, las malas noticias nos aborbondean. Como estamos en este mundo, estamos sujetos a padecimientos, a crisis, a pruebas, a dificultades. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar hablando como habla el resto de los seres mortales aquí en esta tierra. Un mensaje o un lenguaje fatalista, negativo, hermano mío, y apocalíptico. Y nosotros no estamos para eso, porque repito, usted se le llama evangélico, portador de buenas noticias. Empiece a dárselas usted mismo. ¿Aló? Lamentablemente, mucho pueblo de Dios, repito, prefiere seguir oyendo el lenguaje de este mundo, por lo que termina siendo víctima de este lenguaje, con actitudes, repito, como temor, desesperanza, frustración y toma de decisiones equivocadas, porque todo eso uno se expone, hermano, cuando está bajo presión. Uno se ofusca y hace cosas que no debería de hacer, cuando el Señor claramente dice: sereno, moreno, tranquilo y yo nervioso. No se turbe tu corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Yo no sé cuántas veces usted ha repetido a sí mismo esa palabra. Yo muchas. Y mira que en ese momento entra aquella paz y yo digo: Padre Celestial, si es cierto, si tú estás conmigo, ¿qué es esta poquedad y este problema? Como un granito de arena en el vasto mar, ¿no? Otra cosa que me ayuda a mí a sobreponerme a estas situaciones y que me ayuda, hermano, a mantener mi lenguaje de fe es pensar en la grandeza de Dios. La Escritura dice que los cielos no lo pueden contener, y estamos hablando que el universo no tiene fin y no lo pueden contener a Dios. Y yo me estoy ahogando aquí con algo que para Él, con medida y todo eso, hermano, no es nada. A mí me encanta visualizar así a Dios. Grandote, grandote, grandote. Y yo como una pequeñita partícula, minúscula, molecular, que se tiene que ver con microscopio. Digo: ay, yo aquí ahogándome, Señor, en un vaso de agua. Ayúdeme, Padre, a tener conciencia de tu poder y de tu grandeza y manejar un lenguaje de fe en estos momentos de crisis. Y viera que en ese momento se logra estabilidad, porque le digo, el enemigo va a tratar de alguna otra forma desestabilizarte. Pero es la lucha nuestra. Por eso es que se habla de victoria en victoria, porque cada día es una lucha campal, hermano. Cada día hay batalla constante. Así que si queremos tener victoria constante, prepárese para una guerra constante. El lenguaje, hermano, que maneja este mundo, repito, nos hace víctimas de actitudes pesimistas, tóxicas, como repito, temor, desesperanza, frustración, decisiones equivocadas que uno toma, que obviamente terminan descalificándonos de las bendiciones de Dios. Y voy a poner un ejemplo bastante conocido por nosotros, y por ello quiero que vaya a Números 13, por favor. Números 13. Números 13. Fíjese bien.
El pueblo de Israel que salió de Egipto es un ejemplo de ello. De cómo se maneja el lenguaje del mundo y lo que puede traer el lenguaje del mundo. Traer actitudes tóxicas y terminar descalificándonos del propósito y destino divino. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje del mundo, que no lo manejemos, que lo desaprendamos y aprendamos el lenguaje del reino. Que aprendamos a hablar palabra de Dios, que es el lenguaje de fe. Fíjese bien, mucho de ese pueblo, hermano, decidieron prestar oído, escuche bien, decidieron prestar oído al lenguaje del mundo. Ellos dijeron, muy grande el desafío que tenemos por delante, no podremos hacerlo. Números 13:31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué estaban hablando ahí? El lenguaje del mundo. No podemos, son más fuertes que nosotros. Pero no solamente eso, hermano. También declararon con su boca su debilidad ante aquellos que consideraban con mayor poder y mayor fuerza. Número 13:33, por favor. También vemos ahí, ¿qué dice ahí, amado? Gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué estaban declarando con su boca esta gente? Un lenguaje del mundo. No puedo, es muy grande el desafío, somos débiles a comparación de esa gente corpulenta y poderosa y guerrera, y que somos nosotros, somos al igual que langostas. ¿Quién le había dicho eso? El lenguaje del mundo que, hermano, degrada la identidad de un creyente. Eso es lo que hace el lenguaje del mundo. Estamos hablando del pueblo de Dios que había salido en victoria y con mano poderosa. Y sin embargo, aquí se estaban considerando langostas. Ese es el lenguaje del mundo. Degrada al hombre y a la mujer. Le quita su identidad. Pero dejemos esto, amado. Al prestar atención a lo que oyeron y vieron en su entorno, provocó en ellos, ahí vienen las actitudes, mire. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con el lenguaje del mundo. Porque si usted se alimenta mucho o habla ese lenguaje, usted va a empezar a tener actitudes tóxicas que lo van a alejar de la bendición y del favor de Dios. Cuando ellos empezaron a manejar el lenguaje del mundo, vino sobre ellos actitudes como la queja, actitudes como la murmura, actitudes como el desconsuelo, actitudes como rebelión con sus líderes. Fíjese todo lo que provocó un lenguaje del mundo. Quiero que vaya a Números 14, por favor, 1 y 2. Números 14 dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Miren lo que trajo el lenguaje del mundo. Lloró. ¿Cuántos no hemos llorado ante el lenguaje del mundo? Que vocifera y grita, amenazante. La verdad que sí. Nos identificamos. Y ¿qué dice? Otra actitud, mire, que generó el lenguaje del mundo. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dio toda la multitud, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. En otras palabras, rebelémonos contra la autoridad puesta por Dios. Ese es el lenguaje del mundo. Rebelarnos a toda autoridad conocida y hacer lo que yo quiero. Mire todo lo que genera un lenguaje del mundo. El lenguaje del mundo no solamente lo llevó a actitudes incorrectas o tóxicas, sino que lo llevó a la pérdida de su bendición y destino y propósito divino. Y aquí es donde yo quiero que le ponga mucha atención. Porque muchas veces decimos: bueno, ¿y por qué será que yo no entro a mi tierra prometida?
Muchas veces es porque tú estás manejando el lenguaje del mundo y tus actitudes están reflejando eso. Sos murmurador, quejista, peleón, ¿verdad? Pendenciero, etcétera. Todo lo que genera un lenguaje del mundo. Y después nos preguntamos, y bueno, ¿y por qué no me vino la bendición? Bueno, esto trae luz del por qué muchas veces, hermano, Dios no puede bendecir. No es que no quiera, no puede bendecirnos, porque el reino se maneja bajo códigos. No es cuestión de que, ay, Padre, me apropio de esto y es mío, y mío, es mío. No, cuidado, no es así la cosa. Tiene que haber mucho elemento ahí. Si no todo el mundo fuera rico, hermano. Todo el mundo tuviera vehículos de primera plana ahí, ¿verdad? Así fueran las cosas. Como le digo yo, declarar y arrebatar y esto es mío. No, no es así la cosa, hermano. No es así la cosa. Números 14:2. Miren lo que genera un lenguaje del mundo. Aquí está hablando ya Jehová. Miren lo que dice. Cuando mira las actitudes del pueblo. Números 14:2. Perdón. Quiero que lea, aquí la última parte del versículo 2. Miren lo que genera el lenguaje del mundo, hermano. No solamente la actitud tóxica, sino que nos descalifica del plan de Dios. Al final de ese versículo dice, ojalá muriéramos. ¿Quién dijo eso al principio? ¿Dios? No, ellos lo confesaron. En medio de su ofuscación, en medio de aquella cosa que no la hallaban pie ni cola, ¿no? Entonces ellos declararon que muerte para su vida, pérdida de propósito y destino. Mire qué tremendo, hermano. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Cuando el Señor vio que este pueblo estaba manejando un lenguaje muy diferente a lo que Él maneja, dice, pues démoslo lo que ellos declaran. Por eso le digo, tengamos mucho cuidado con lo que estamos hablando. ¿Por qué le digo esto? Quiero que vaya conmigo, por favor, allí a Números 14:28. Aquí está hablando ya Jehová. Cuando vio, escuche bien esto, cuando oye que su pueblo prevalece el lenguaje del mundo y no el lenguaje del reino, mire lo que establece Jehová. Número 14:28. Diles, le dice a Moisés, vivo yo, dice Jehová, que según, y quiero que lo recitemos todo a coro esto. 1, 2, 3. Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios permite esta situación? Bueno, Dios lo que estaba permitiendo es que ellos cosecharan el fruto de su boca. Simplemente. ¿Me escucho? Versículo 29. Mire lo que dice aquí la sentencia de Jehová. Como él había escuchado el lenguaje del mundo en la boca de este pueblo incrédulo, como el lenguaje que tenían era un lenguaje del mundo, que había viciado su actitud, viene el Señor y al oír ese lenguaje del mundo, establece ese lenguaje en ellos. ¿Qué había oído Jehová del pueblo? Muerte. Ojalá muriéramos en el desierto. No murieron en Egipto porque ya no estaban en Egipto. Pero luego la bocaza de uno, la bocaza de uno, hermano. No, pues si no morimos en Egipto, que muramos en este desierto. Viene el Señor y dice, bueno, pues abrí más la boca, hijito, que te aproveche la masa. ¿Y qué dice ahí? Números 13. ¿Qué dice? 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Vaya. ¿Quién lo estableció?
Dios. No, Señor mío, no, Dios no quería que murieran. Dios quería que atravesaran en un tiempo récord la tierra prometida, pero el lenguaje fatalista del mundo, hermano, fue adoptado por ellos y lo llevó a esta situación donde en vez de declarar vida, declararon ¿qué? Y eso les vino. Declararon muerte y muerte les vino. Por eso dice allí: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. En otras palabras, no han tenido un lenguaje adecuado. Hermano, por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando murmura, cuando se queja, ¿sabe quién es el primero que está oyendo? No es su vecino, no es su familiar más próximo, es Dios. Cuando usted tiene un lenguaje fatalista negativo, ¿sabe quién es el primero que está oyendo? Es Jehová. Y lo está haciendo a usted, lo está haciendo a él pequeñito, insignificante. Y usted cree que eso es honrar a Dios. No, eso es deshonrarlo. Y Dios está comprometido en honrar a los que le honran. Así que desaprendamos el lenguaje del mundo, porque deshonra a Dios. Y cuando está en esa situación, Dios no puede honrar al hombre. Es como que yo estuviese aquí hablando español y Jehová hablara, un ejemplo, no, chino. ¿Quién se va a poder entender allí? ¿Cómo vamos a poder comprendernos? Nadie. Tenemos que hablar el mismo idioma para traer entendimiento. Pero el lenguaje de fe es completamente ajeno al lenguaje de este mundo. Entendámoslo. Proverbio 18, 20, 21 habla de esto como resultado de hablar muerte. Por eso le digo, uno dice, ay, es que Jehová no los hizo entrar en el desierto y todos murieron por incrédulos. Es que, hermano, quien marcó su destino fue el pueblo. Si Dios tenía otro propósito para ellos, pero el pueblo, por su boca, por ese lenguaje que manejaron, terminaron muriendo. ¿Y qué dice Proverbios 18, 20, 21? Sobre el lenguaje que manejamos en nuestra boca. ¿Qué dice? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Mire, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están ¿en qué? ¿En poder de qué? De la lengua. Y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, si tú declaras muerte, muerte vendrá. Si tú declaras vida, vida tendrás. Si tú manejas el lenguaje del mundo, te espera la desgracia, te espera la crisis, te espera la turbación, te espera el temor, la ansiedad. Pero si tú manejas el lenguaje de fe, te espera ¿qué? La confianza, la seguridad. La certeza de que Dios peleará por ti, te dará victoria. Que de esa te va a sacar en victoria tu Padre. Que es una leve tribulación momentánea, pero no vas a quedar allí. Dios te levanta y te saca. Pero el que maneja el lenguaje del mundo se mantiene en el hoyo, se mantiene allí comiendo algarroba, cuando podría estar comiendo de la mesa del Padre. Ahora, aquí vemos el lenguaje, lo que provoca el lenguaje del mundo. ¿Ha quedado claro lo que provoca el lenguaje del mundo? Yo le pregunto, ¿será que lo quiere continuar practicando ese lenguaje? Después de oír esto, ¿será que usted quiere seguir con su lenguaje del mundo? No, ¿verdad? Vamos a ver la otra contraparte, porque en esa misma historia están las dos historias. La contraparte. Aquellos que hablaron un lenguaje de fe, mire lo que provocó en ellos. Fíjese bien, aquellos que adoptan el lenguaje de fe, como lo fue el caso de Caleb y Josué, ellos estaban fíjese bien lo que le voy a decir, ellos estaban en las mismas circunstancias que el resto del pueblo, ¿sí o no? Ellos miraban los gigantes, ellos miraban las ciudades fortificadas, ellos miraban a esos guerreros fieros, adiestrados,
quizás desde pequeñitos, estaban en las mismas circunstancias. La única diferencia es que no manejaban el lenguaje de ese mundo. Ellos manejaban el lenguaje del reino. Por eso es que Cristo dijo: en el mundo estás, pero no sos del mundo. Podés tener crisis, podés ver gigantes, podés ver dificultades, pero si manejas el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje de fe, Dios te garantiza éxito sobre esas adversidades. Allí está el detalle. Caleb y Josué estaban ¿qué, hermano? Enfrentando las mismas circunstancias que el resto del pueblo, con la única diferencia que ellos manejaban otro idioma, el lenguaje de fe. Mientras que el puño de gente manejaba el lenguaje del mundo, ellos manejaban el lenguaje de fe. Quiero que veamos, por favor, Números 14. Veamos el lenguaje de Caleb y Josué. Mire qué diferencia, amado. Mire qué diferencia cuando se maneja el lenguaje de fe. Como yo les decía, ¿verdad? El lenguaje de fe no evade problemas, no ignora los problemas, sino que nos da las actitudes correctas para poder enfrentar los desafíos. Mire el lenguaje de fe de ellos. Números 14, 8, 9. Aquí está hablando Caleb y Josué. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, ¿qué dice? Mire lo que hace un lenguaje de fe. Mire las actitudes que genera. Muy diferentes a las actitudes de aquellos, ¿verdad? ¿Cómo estaban aquellos? Murmurando, quejándose, rebelando y declarando muerte. ¿Cómo era el lenguaje de ellos? ¿Cómo era el lenguaje de ellos? ¿Qué actitudes estaban manifestando por hablar un lenguaje de fe? Leamos. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis. Ni temáis. ¿Y qué estaba provocando el lenguaje del mundo en aquellos hombres, en el resto del pueblo? Temor, frustración. Tanto así que preferían mejor morir en el desierto que enfrentar el desafío que tenían enfrente. Pero estos hombres, al hablar un lenguaje de fe, les generó una actitud correcta. Y eso es lo que pretende el lenguaje del reino. Que tú tengas una actitud correcta ante los desafíos y problemas de la vida. Mire qué cosa más maravillosa. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué dice, amado? ¿Qué hace la langosta? Devora, ¿verdad? Pero como ellos estaban comparando como la langosta, estaban diciendo: nos van a devorar a nosotros, porque la langosta también se come. Pero aquí tienen otra forma de hablar esta gente. Mientras aquellos decían: somos langostas, nos van a devorar, ellos decían: vamos a comerlos a ellos como quien come pan. El lenguaje del mundo: nos van a devorar. El lenguaje de la fe: los vamos a comer. El lenguaje del mundo: me voy a morir por esta enfermedad. El lenguaje de fe: voy a vivir y voy a dar testimonio del poder de Dios. Nosotros los comeremos como que come pan, es decir, con ansiedad y con su amparo se ha apartado de ellos, es decir, no hay quien les ayude. Y con nosotros está Jehová, el poderoso, el todopoderoso, el que nos sacó de Egipto con mano poderosa, también nos introducirá en la tierra prometida. Ese es el lenguaje de fe. Alguien que conoce a Dios.
y lo declara con su boca. Lenguaje de fe. Con nosotros está Jehová, hombre, no le tengan miedo. Mire lo que provoca un lenguaje de fe, ¿verdad? Yo no voy a temer porque hay una promesa que dice: yo estaré contigo. Eso es lo que genera un lenguaje de fe. Pero cuando hay un lenguaje del mundo, lo que va a generar no es fe, sino que crisis, ansiedades. ¿Se está dando cuenta lo que hace un lenguaje de fe y lo que hace un lenguaje del mundo? Y si usted observa ahí, hermano, no es una confesión que ignora o evade el problema. No era cuestión de decir, yo no miré a Caleb y a Josué decir o articular este tipo de lenguaje de fe que a veces se suele tener, ¿no? Y decir: esa muralla no está. Esa muralla no está. Esa muralla no está y no está y no está y no está. O decir: no, esos gigantes no están. Esos gigantes no están. Declaración positiva. Le tengo malas noticias. Por lo que usted dice, eso no se va a mover. Eso va a estar allí. Es que la fe no ignora ni evade el problema, lo enfrenta. El cristiano ha sido llamado no a qué, hermano mío, a huir de los problemas, sino a enfrentarlos y gozar de victoria. Usted debe tener presente esto. Porque a veces manejamos o tenemos un concepto de fe muy equivocado. Que confesamos una cosa y nos ponemos como locos. No, es que esto es mío. Esto es mío, lo declaro y lo declaro y lo declaro. Pero hermano, ¿y usted nunca trabaja? ¿Y cómo va a tener el carro? ¿A dónde le va a caer del cielo? Allá se pone: yo esta carrera voy a estudiar y por fe ya me declaro doctor, ya me declaro enfermo. Pero es haragán. No, hombre, a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es el lenguaje del reino. Un lenguaje que me motiva y me enfrenta a mi realidad y me dice: Freddy, yo tengo un propósito para tu vida, pero no puedes estar sentado, tenés que pelear por tu bendición, porque el reino de los cielos se le hace fuerza y son los valientes los que lo arrebatan. No es para cobardes, no es para gente que tira la toalla y deja las cosas a mitad del camino. No, es para los que empiezan, los que terminan, los que han empezado. Porque así es nuestro Padre. Lo que ha empezado, Él lo termina, así es Dios. Y si somos hijos de Él, debemos de imitarlo. Así que ahí no tenemos confesión positiva. Yo no veo a Caleb diciendo: quítate, por la fe, te quito. Que esas murallas sean trasladadas a otra parte y se ha allanado el camino. No es así, hermano, no es así. A José se le dijo, ya cuando estaba en la situación, ¿no?, que iba a reemplazar a Moisés: mira, le dijo, yo te he dado esa tierra prometida, pero ¿sabes qué? Tenés que ir a conquistarla. Yo te la doy, pero tenés que pelear por tu bendición. Así es esto. Dios nos da una promesa y tenemos que pelear por esa promesa. No te va a caer del cielo. Casi siempre no es así. Aunque yo no le digo que hay cosas que de repente suceden, ¿no?, a lo que yo llamo actos soberanos de Dios, que sin intervención humana Él lo hace, pero por lo general siempre nos hace partícipes de sus promesas. O sea, Él va a hacer su parte, que es la más difícil para mí, y yo tengo que hacer la otra. ¿Me estoy dando a entender? Así que Caleb estaban dispuestos a decir: vamos a pelear y Dios nos va a dar la victoria, lo vamos a comer como pan. Ellos no estaban negando el problema. Ellos no estaban ignorando a los gigantes. Ellos no estaban ignorando que tenían murallas grandes cada una de esas ciudades. Pero sí tenían la confianza de un Dios todopoderoso, que así como los sacó en victoria de Egipto, los iba a entrar en victoria a su tierra prometida. Y que nadie los iba a detener, porque Jehová es más fuerte que sus adversarios. Eso es lo que hace el lenguaje de fe. El lenguaje positivo, por más que usted diga eso se va o ahí
Eso, hermano, usted empieza a decir, vea, que te vas, te vas. No, no, no. Eso ahí va a quedar, ahí está siempre. Ahí va a estar siempre, porque el lenguaje de fe no trabaja de esa forma. Siempre requiere acción de parte nuestra, genera actitudes en las cuales accionamos. El lenguaje de fe lo que hace, escuche bien esto, es ayudarnos a enfrentar las circunstancias con una actitud diferente a como lo hacen los que se dejan llevar con el lenguaje del mundo. La actitud de Caleb y Josué era muy diferente a la actitud del resto del pueblo, ¿verdad que sí? Era una actitud de ¿qué? De valentía y de confianza en Dios. Esa era la actitud. ¿Cuál era la actitud del resto del pueblo que manejaba el lenguaje del mundo? Una actitud de desconsuelo, de desesperanza y de muerte. ¿Se da cuenta cómo el lenguaje define tu actitud? ¿Está comprendiendo esto, amado? Y ese lenguaje de fe hizo posible que Caleb y Josué entraran a su tierra prometida. Lea Números 14:24. El compromiso que hace Jehová con estos hombres que hablaron lenguaje de fe. Así como él se fijó, escuche bien lo que le digo. Así como se fijó en aquella gente que murmura, que critica, que limita el poder de Dios, también se fijó en aquellos que manejan el lenguaje del Padre. Se fijó en Caleb, se fijó en Josué. Y mire que por cuanto ellos manejaron otra clase de lenguaje, su resultado final fue vida y no muerte. ¿Qué dice el versículo 24? Pero a mi siervo Caleb, dice Jehová, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, ¿qué dice Jehová? Yo me voy a comprometer. Aquí es donde yo le digo que Jehová honra a los que le honran. Y él dice esto, mire, se compromete ante él y dice: y yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y todos sabemos que Caleb ciertamente entró a su tierra prometida, pero también sabemos que Caleb luchó por su tierra. Tuvo la promesa, pero luchó por su tierra. Por eso le digo, el lenguaje de fe no lo hace a uno pasivo, como creyendo que Dios lo va a hacer todo por ti. No, hombre. Si vos querés pasar de grado, tenés que quemarte las pestañas estudiando. Por más que ayunes y ores, si tú no estudias, no vas a pasar de ese grado, papá. ¿Me escucha? Ahora, si tú sos un estudiante diligente y te encomiendas a Jehová, ahí nadie te detiene. ¿Estamos bien ahí? ¿Está claro esto? Ahora, por lo tanto, amados, si pertenecemos al reino de Jesucristo, ¿qué nos corresponde? Oír palabra de Dios y enriquezcamos nuestro lenguaje de fe por medio de ella. Por eso es que dice, la fe es por el oír y no oír cualquier tontería, cualquier cosa. Oír palabra de Dios. La fe viene por el oír palabra de Dios. En otras palabras, el lenguaje de fe viene por el oír, por devorar, por escudriñar palabra de Dios, por sentarme y oír las promesas de Dios, por creer en las promesas que Él me ha dado a nivel personal. Ese lenguaje de fe se enriquece a través de palabra de Dios, a través de sus promesas. Y lo hace con el propósito, fíjese bien, estoy haciendo una síntesis ya aquí, un resumen. El propósito del Señor que manejemos el lenguaje de fe es precisamente para que tengamos actitudes correctas que enfrenten las circunstancias adversas de este mundo caído y no sea víctima de él. Amén, iglesia.
y podamos así enfrentarlo de una forma valerosa. Por eso hago énfasis cuando dice el reino de los cielos se le hace fuerza y son los valientes. Yo no te he dado espíritu de ¿qué dice el Señor? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa es tu herencia. Ese es lo que Dios te ha dado. Vívelo, experiméntelo, créelo. ¿Me escucha? Que cuando venga el enemigo y te dice no, no vas a poder, todo lo puede en Cristo que me fortalece. No, que me voy a quedar mudo a mitad del sermón, que quizás yo voy a ver a la multitud y poche, voy a caer al suelo. Muerte en pánico, mentira del diablo. Haga su parte que Dios va a hacer la suya. Abre tu boca que yo la voy a llenar, dice el Señor. Gente así quiere Dios, no que le gane la moral, el desafío y se llenen de temor y de desánimo por el gran gigantón que están viendo allí. Repito, vuestro Dios es más gigante que ese gigante. No es nada. Nuestros adversarios no son nada ante Él. Y eso es una cosa maravillosa, el poder saberla. Por lo tanto, atendamos el consejo de oír palabra de Dios y no prestemos oído a las voces de este mundo. Porque aunque estemos en Él, ya no le pertenecemos. Por eso es que Cristo dijo, los míos, los que pertenecen a mi reino, oirán mi voz. Pero los que no pertenecen a ese reino serán presa del lenguaje de este mundo, de las crisis. Y por eso es que me encanta. Dice, los míos oirán mi voz, pero a la voz de los extraños. Fíjese lo que hace una persona que es ciudadano de ese reino. La voz de los extraños. ¿Cuál es la voz de los extraños? El lenguaje del mundo. Pero la voz de los extraños no atenderán, huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué nos corresponde a nosotros en este mundo? Desaprender el lenguaje fatalista que manejamos en él y aprender el lenguaje del reino. Eso es lo que nos toca. Como que yo me vaya para Inglaterra, ¿no? Necesariamente tengo que aprender a comer no francés y no inglés. ¿Me entendió, verdad? Vaya. Así sucede con el reino. Usted debe de aprender el lenguaje de él. ¿Le va a llevar toda una vida? Sí, nos va a llevar toda una vida aprender el lenguaje de fe. Pero por algo tenemos que empezar, ¿no cree? Así que empieza a desaprender ese lenguaje fatalista que usted maneja. Que cuando la gente le dice, mire, ya se dio cuenta usted que cara está la vida últimamente. Sí, es cierto, la vida está cara, pero ¿sabe qué? Yo le sirvo a un Dios que tiene riquezas y que le ha prometido que los justos no van a perecer ni mendigar pan. Que de repente estás ahí con un diagnóstico que el doctor te tiene enfrente, te está mirando y le digo, ¿le suelto o no le suelto aquello? No. Y te estaba de ver y ver y ver. Y tú dices, bueno, suelte. ¿Qué pasa? Mire, 3 meses le quedan de vida. Uy, se le cabe el mundo, anda usted como que fuera la Magdalena, hermano mío. Ya está arreglando las cuestiones ¿de qué? De los testamentos, anda. Usted se está actuando por fe, ¿verdad? Porque eso es lo que está creyendo. Tiene el diagnóstico del doctor y dice, bueno, Padre Celestial, yo no voy a ignorar, tengo una enfermedad y me estoy muriendo. Pero tu palabra también dice que por tu llaga yo he sido curado, papá. Que por la sangre del Cordero no solamente tengo perdón de pecados, sino que también tengo salud divina en mi cuerpo. Y yo creo en eso, Padre. Así que aquí está tu hijo, Señor, no declarando un lenguaje fatalista que me acababan de dar, sino hablando el lenguaje del reino. Y si me muero, pues me muero porque paso a mejor vida. Y no es que haya fallado el lenguaje del reino. El problema es que ya era hora de que que fuera ya de salidita. Pues sí, amado, de algo tenemos que morirnos. Si ya te tocó, algo te tiene que permitir Dios en tu cuerpo para llevarte y apresurar tu partida. Tengo que ser realista, porque la fe no niega las situaciones, que nos ayuda a enfrentarlas con la actitud correcta.
Aquí, así que, amado mío, amada mía, yo lo que le digo, dejen de andar chillando mucho y empiece a confiar en su Dios. El llanto no le ayuda para nada en su salud. O bueno, sí lo puede desahogar a usted, ¿verdad? Cuando es un llanto correcto, pero hay un llanto que no es correcto. Ese llanto que tuvo aquí el pueblo de Israel no era un llanto correcto. Fue un llanto que lo llevó a la muerte. Por eso le digo yo, tengamos mucho cuidado con nuestras emociones y sentimientos. Porque es ahí donde el lenguaje del mundo le encanta atacar. Para quitarnos la esperanza y que andemos todos abatidos ahí como que fuéramos hormiguitas locas, ¿no? Que no nos calienta ni el sol de verano, hermano. Y andamos como ángel del farolito, por un lado y por otro. No, hermano. No. Confiemos en Dios y veremos su poderosa mano a nuestro favor. Aprendamos a manejar el lenguaje de la fe y desaprenda el lenguaje del mundo. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre Santo de la noche, venimos ante tu presencia dándote gracias. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es parte del reino, de tu reino, le he dado a hablar un lenguaje muy diferente a los que declara este mundo caído. Y yo te pido que me ayudes a poder aprender este idioma. Ayúdeme, Padre, a amar tu palabra. Ayúdeme a amar la instrucción. Que cuando digan va a haber una enseñanza, yo sea el primero que esté en línea. Porque quiero enriquecer mi léxico. Porque quiero enriquecer mi lenguaje. Quiero saber expresarme de una forma efectiva en este reino y desatar bendición sobre mi vida. Padre Santo, ayúdame. Señor de la gloria, toma control en este momento de cada pensamiento. Toma control. Que este pueblo aprenda a confiar en ti en medio de la adversidad. Que no les espante la prueba que va a llegar. Que no les espante la crisis que pueda tocar a la puerta de su casa. Que no les espante que puedan venir a mala noticia. La cosa es que a pesar de la adversidad, yo estaré confiado en Jehová. Porque sé que mi Redentor vive y que de este polvo yo me levanto para dar testimonio de su fidelidad, de su grandeza y de su gran poder. No voy a morir, voy a vivir para ver la gloria de Jehová Todopoderoso en mi vida. Aunque el mundo me diga todo lo contrario, aunque las páginas de los periódicos expresen malas noticias para este mundo, yo sé, porque sé que aunque estoy en este mundo, no pertenezco a él. Mi lenguaje es diferente y puedo declarar bendición cuando el mundo llama maldición, porque dependo de ti, no del mundo. Porque dependo de ti, no del hombre. Porque dependo de ti, no de mi profesión, no de mi trabajo. La fuente de mi bendición se llama Jehová. Y mientras Él esté en su trono, yo estaré seguro, yo estaré sereno, yo estaré confiado, esperando en tu fidelidad y gran amor. Oh Padre Santo, en esta hora yo te clamo, Señor, que pongas paz a corazones turbados. Oh Padre, ya que desates tu unción sobre estas vidas, Señor. Que si tienen lenguaje de este mundo, que lo desaprendan. Que tengan el firme propósito de cambiar su lenguaje por un lenguaje de fe. Por un lenguaje donde se te glorifique. Por un lenguaje donde se te magnifique.
por un lenguaje en la cual yo tendré seguridad que aunque contra de mí, yo tengo la seguridad de una victoria segura, porque es más grande el que está conmigo que el que pelea en contra. Padre eterno, en esta hora venga ministrando estas vidas. Si hay problemas aquí con el lenguaje que ellos están soltando de su boca, Padre, que en esta hora podamos arrepentirnos de este lenguaje, porque vemos que te ofende, porque vemos, Padre, que atenta contra el propósito con el cual tú nos has diseñado. Ese lenguaje aborta destinos y propósitos divinos a nivel personal. Así que un lenguaje del mundo se constituye en enemigo mío, y por lo tanto yo no debo de comulgar con él. Porque está escrito que si yo me hago amigo del mundo, si yo me hago amigo de ese lenguaje que habla, yo automáticamente me convierto en enemigo de Dios. Porque todo lo que proviene del mundo no viene de Dios. Y Dios no va a bendecir lo que está fuera de lugar, lo que está fuera de orden y fuera de su plan. Señor, ten misericordia y ayúdanos. Sé que aquí hay gente con propósito y destinos divinos. Sé que tú tienes un sueño grande para cada uno de ellos, Señor. Pero también no ignoro que viene de vez en cuando la duda y el temor, y trata de anidar en su mente, y trata de dejarte oír palabras de incredulidad, de queja, de falta de fe. Señor de la gloria, cuando eso suceda, que no abramos nuestra boca. Si vamos a murmurar, que no abramos nuestra boca. Si vamos a decir una palabra que de temor y ansiedad, yo la cierro, porque no me voy a marcar con los dichos de mi boca. No me voy a marcar con los dichos de mi boca, especialmente cuando estos son generados por el lenguaje del mundo. Yo desecho esto, Padre. Ayúdanos, soberano Dios, que en este momento podamos ponernos a cuenta contigo. Y si después de esta exposición de tu palabra nos hemos dado cuenta que nuestro idioma, que nuestra lengua es la lengua del mundo, pues que me arrepienta, Señor. Y que empiece a aprender tu idioma, que empiece a aprender el lenguaje de fe que se genera en el reino de los cielos, de donde pertenezco. Señor de la gloria, perdónanos. Perdónanos si el lenguaje del mundo ha causado estragos en nosotros y ha puesto actitudes, Señor, tóxicas en nosotros, como hacernos murmuradores, quejistos, rebeldes a tu palabra, rebelde a la autoridad establecida que está para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos. Cual sea esa actitud, Padre mío, provocada por ese lenguaje fatalista del mundo, pues me arrepiento en esta hora. Me arrepiento y te pido poder, oh Espíritu Santo, para hacer lo correcto. Te pido poder, Espíritu Santo, para que me ayudes a atesorar este lenguaje del reino, para atesorar palabra de Dios en mi corazón. Que así como este ser caído tiende al mal, que yo sé, Padre mío, que hay un ser que tú has levantado, oh, que tiene tu sello de propiedad, y este ser tiene la habilidad de poder ver más allá de las limitaciones, de poder ver más allá de las adversidades. Te puede ver a ti, Señor.
y confiar en que tú obrarás a favor de ellos. Padre eterno, Padre bueno, ayúdanos a poder honrarte. Si te hemos deshonrado con nuestro lenguaje mundano, perdónanos. Oh, si somos muy dados a llevar y traer malas noticias, si somos muy dados, Señor, oh Padre, a deprimirnos por lo que nuestros ojos miran, por lo que nuestros oídos escuchan en este mundo, perdónanos, porque eso quiere decir que nuestro corazón no está en el lugar correcto, está en esta tierra. Ayúdanos, Padre. Porque yo he entendido que aunque estemos en esta tierra, no pertenecemos a ella. Y por lo tanto, me das poder para enfrentar la adversidad. Me das poder para enfrentar esa situación que me está quejando en este momento. Con una actitud serena, con una actitud confiada. Ya no voy a ser presa de la ansiedad, no voy a ser presa del desánimo, no me voy a dejar destruir por los problemas que de repente asoman a mi vida. Voy a permitir, oh Señor, que tú te glorifiques en ellos. Ayúdanos, Padre, a tener ese lenguaje de fe que active tu poder a favor nuestro, Señor, así como lo hiciste con Caleb y Josué en medio de ese pueblo murmurador y quejón. Padre de la gloria, su fe prevaleció y pudieron entrar a su tierra prometida. Oh, podemos estar en medio de un pueblo murmurador, en medio de un pueblo criticón, en medio de un pueblo negativo, fatalista, que no cree en absolutamente nada, pero aquel que cree a pesar de lo que le rodea, dice el Señor: yo estaré contigo, yo te haré entrar a tu tierra prometida. Tú entrarás, dice el Señor, a poseer tu bendición. Alabanzas al que vive, alabanzas al que vive. No te detengas por los incrédulos, no te detengas en tu avance. Sigue esperando, sigue creyendo, sigue hablando lenguaje de fe, aunque te quieran pisotear, aunque te digan soñador, aunque te digan que tú estás volando muy alto. No importa, créele a lo que Jehová tu Dios ha dicho de ti. Créele a Dios. Y está escrito que el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él entrará a su tierra prometida, entrará a su bendición. Alabanza santo. Ay, alabanzas al que vive y permanece para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda atmósfera negativa, toda atmósfera pesimista, fuera, 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 fuera de este lugar. Aleluya, aleluya. Que prevalezca un lenguaje de fe en tu casa. Que prevalezca un lenguaje de fe en tu casa. Que prevalezca un lenguaje de fe en nuestros hogares. Donde quiera que estemos, que prevalezca un lenguaje de fe en nuestra boca. Un lenguaje de fe que nos haga tener actitudes correctas ante los desafíos y no huir del problema, sino enfrentarlo con coraje y valentía, creyendo que la victoria es concedida. Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice. Aleluya, aleluya. Levante sus manos y abra las palmas de sus manos. Las palmas de sus manos. Está escrito que toda dádiva, está escrito que todo don perfecto
no poca cosa, perfecto. Porque lo que Dios da es perfecto. Porque lo que Dios da es valioso. Porque lo que da Dios no tiene precio. Porque está escrito que toda dádiva, que todo don perfecto proviene de nuestro Padre Celestial. Y aquí están nuestras palmas extendidas hacia ese reino invisible, pero presente, inconfundible y real, más que este mundo físico en que nos movemos. Abre los ojos de este pueblo para que vean la grandeza de este reino. Abre los ojos de este pueblo para que vean la grandeza de este reino. Y que a medida de que lo vean, adquieran, oh Padre, un carácter valiente. Un carácter, Señor, de que todo lo puedo en ti, que me fortaleces. Y no importa el enemigo que se atraviese mi camino, yo lo comeré como pan. No importa el enemigo que se atraviese en el camino, si es el lugar donde Dios me ha establecido, donde quiere bendecirme. Aunque se oponga quien no se oponga, no prevalecerá, dice el Señor. No prevalecerá contra ti. Toda dádiva y don perfecto viene de tu Padre. Mantén tus palmas extendidas a los cielos como un acto profético, diciéndole al cielo y diciéndole a este mundo terreno: yo no espero en el mundo, yo no espero en el hombre, yo no espero en un sistema económico que el hombre puede haber diseñado. Yo espero en ti, oh Jehová. Yo espero en ti, oh Jehová. Por eso alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de cosas creadas, de criaturas. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mantén tus palmas abiertas y extendidas a los cielos, porque son actos proféticos donde tú declaras: yo dependo del reino de los cielos y no de este mundo. Yo me muevo en base al lenguaje del reino de los cielos y no al lenguaje de este mundo. Recíbalo, recíbala. Recibe esa fuerza. Reciba esa claridad de pensamiento que viene cuando tenemos la actitud correcta de confiar en el Eterno, de seguir honrando a Dios. Aunque el mundo te diga que es por gusto que lo honres, sigue alabando. Sigue glorificando. Aleluya. Lenguaje del reino en la boca de este pueblo. Lenguaje del reino en la boca de este pueblo. Lenguaje del reino, lenguaje de fe en la boca de este pueblo. Que dejen de estar exaltando las obras del mal y que ahora su boca se abra para glorificar las obras de aquel Todopoderoso. ¿Quién como Jehová tu Dios? ¿Quién como Jehová? Deja de magnificar la obra de Satanás en tu vida, o lo que quiera hacer en tu vida. Deja de atribuirle poderes sobre ti. El único poder que debe de estar operando en tu vida se llama Espíritu Santo. Aleluya. Cierre sus puños, cierre sus palmas.
Cierre sus palmas. Lo que es tuyo, tuyo es. Retén pues lo que tienes y que nadie te lo arrebate. Que el mundo y sus palabras no vengan y te arrebaten la bendición que he puesto en tus manos, dice el Señor. Retén lo que tienes. Mantén confianza en mí. Habla un lenguaje de fe y retendrás lo que yo he dado. Y no te preocuparás quién se pone al frente, porque más grande soy yo que este, dice el Señor. No le tengas miedo al que vocifera o al que hace cosas en contra tuyo, porque dice Jehová, no prevalecerá. No prevalecerá. No prevalecerá. Palabras de maldición han querido entrar a esta casa y han querido detener el avance del reino. Ay, pero tengo malas noticias para ti, príncipe de este mundo. Está escrito que la iglesia verdadera no prevalecerá. Oh, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Toda palabra de maldición que ha entrado, que ha tratado de robar, que ha tratado de restar poder, que ha tratado de limitar la acción del Espíritu, sea tornada en bendición, porque esta es la herencia de Jehová para con sus hijos. Condenaremos toda palabra que se levante en contra nuestro en juicio, y ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Esta es nuestra herencia y en esta hora nos apropiamos de ella. Por más que estos quieran ver desvanecer tu obra, por más que estos quieran tratar de limitar el accionar de tus propósitos en esta casa, se llevarán un tremendo revés, porque no se están metiendo con hombres, se están metiendo con el Rey, el Dios Todopoderoso, aquel que ha establecido una palabra de bendición sobre esta casa, y lo que Él bendice nadie puede maldecir. La declaramos en esta hora. Si hay espíritus inmundos que están queriendo limitar el accionar de tu espíritu, Padre mío, sobre este pueblo, en esta hora la verdad los liberta. La verdad de tu palabra los liberta. El lenguaje de fe desata al cautivo y da vista al ciego y le permite ver los recursos que tú has dado. Ahora se va ese espíritu inmundo y sucio. Ahora anda rabababa y salabaja. Todo espíritu que ha querido operar en este altar, todo espíritu de robo que ha querido operar sobre este altar donde se desata tu palabra, oh, que tu luz lo haga huir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el pueblo asentado en oscuridad vio gran luz. Y el pueblo asentado en oscuridad vio gran luz. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y prevalecerá al reino de las tinieblas, porque no tiene parte ni suerte con este. Esta casa es tuya, Padre mío. Este aposento es tuyo, no cueva de demonios. Anda rababas, anda kirababas, anda rabakai salabaha. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya.
fuera de esta casa. Todo aquello contrario a tu espíritu, fuera de esta casa. Todo aquello contrario al lenguaje de la fe, fuera de esta casa. Porque está escrito: mi casa será llamada casa de Dios. Casa de Dios, puerta del cielo, donde ángeles suben y bajan con encomiendas. Alabanzas. Oh, te equivocaste de lugar. Aquí no vas a entrar como Juan por su casa. Te equivocaste de lugar. Anda, te equivocaste de lugar. Aleluya. Hermanas, allá en la puerta principal, por favor, unas. Oh, otras en las otras puertas laterales. Y denle la salida al que tiene que salir. Denle la salida. Este no quiere pelear. Este no quiere pelear. Pues denle salida al que tiene que salir. Denle salida al que tiene que salir. Y te llevas contigo. Y te llevas contigo toda obra del mal. En el nombre poderoso de Jesús, esta casa es casa de Dios, no cueva de ladrones. Esta casa es casa consagrada para que veamos tu gloria y tu poder, para entrar por ella con acción de gracias y alabarte con libertad. Te vas y contigo lo que ha de salir. Lo que es tuyo tiene que salir contigo, fuera de este lugar, que no tienes parte ni suerte en esta casa, porque tiene el sello de propiedad del Eterno. Aleluya. Oh, gracias. Dele gracias por esa limpieza. Oh, aleluya, aleluya. Te doy alabanza. Con él se ha ido pesimismo, negativismo, murmura, quejas. Aleluya, 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 aleluya. Y ahora establecemos lenguaje de fe sobre esta casa. Lenguaje del reino, porque esta casa es parte de tu reino, papá. Es un portal de tu reino a este mundo físico. Esta casa de oración es un portal de este mundo espiritual al cual pertenecemos, a este mundo físico, a esta comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país. Esta casa es una casa de puertas abiertas, donde ángeles suben y bajan. Alabanzas al que vive. Y entregan comisiones, misiones específicas a los que son comisionados a ser portadores de este evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Oh, te doy alabanza. Toque su boca con su mano derecha. Aleluya, aleluya. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta boca es tuya, papá. Que esa boca se abra para expresar lenguaje del reino, no lenguaje del mundo. Porque está escrito que de una fuente no puede vertir agua dulce y amarga. Oh, no podemos estar creyendo y estar dudando al mismo tiempo. Oh, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Pon guarda a mi boca y que no peque contra ti. Pon guarda a mi boca. Quite ahora su mano de ahí. Desata lenguaje, Padre, de fe. Que lo poco o lo mucho que conozcan de ese lenguaje, que eso exprese en su boca. Y que haya determinación en este pueblo por conocer más este lenguaje.
Que haya determinación en este pueblo de conocer más este lenguaje. En el nombre poderoso de Jesús. Se ha hecho. Gracias, querido Jesús. Gracias, Padre, por este momento tan especial que tú nos das. Gracias. Vamos, Padre mío, con un lenguaje renovado y fresco. Te doy alabanza y te doy gloria. Y te bendigo, papá. Y te doy gracias por este pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.